Buenas noches. Hasta el Hueso, el programa de R24 TV, el nuevo programa político de Rafaela. Hoy tenemos el honor de tener a Natalia Enrico, a Carolina Pellegri, por el Frente Cívico y Social. Natalia es concejala, y dije concejala, muy bien. Dije concejala, que después me vas a explicar, Natalia, un poquito. Yo siempre digo que por ahí se me mezclan las profesiones, ¿no? Y como abogado digo que esta es como una testimonial. Entonces les voy a hacer una pregunta fundamental para el resto del programa. Si me juran decir toda la verdad. Sí, juramos. A propósito del gobierno socialista, yo le digo gobierno socialista, que tenemos en la provincia. Y siempre sostengo que Rafaela, hago una ecuación, Rafaela es la tercera ciudad de la provincia. Santa Fe está peleando el puesto ahí, siempre se peleó si Santa Fe es segunda o tercera de la nación, por lo cual Rafaela en el concierto de las ciudades a nivel nacional tiene suma importancia, por ello y por otras razones. Yo, sinceramente, cuando empezó la campaña, ponía muchas fichas a la candidatura de ustedes porque estoy absolutamente convencido de que esta elección depende del 19, la del 2019. Y teniendo un gobierno socialista, con lo que ello implica, yo veo que este último tramo, o sea, hay un estancamiento. Y pregunto, ¿por qué no se pone todas las fuerzas para lograr terminar con la hegemonía de un partido que lleva ya 26 años en Rafaela? Que no digo que sea bueno o malo, simplemente digo que tanto ya es mucho, empacha. Sí, yo comparto plenamente. De hecho, muchos problemas que hoy el oficialismo local marca como casi imposibles de solucionar tienen que ver con esto que vos muy bien planteás. Casi 30 años de gobierno de un mismo signo político que lamentablemente en Rafaela, Carlos, no ha sabido y no ha podido entender cómo abordar las problemáticas sociales, pensar políticas sociales con una mirada innovadora. Son problemáticas muy complejas las que hoy vivimos en materia social, y utilizando las viejas recetas que nosotros de ninguna manera compartimos. A las problemáticas sociales no se le responde con clientelismo y asistencialismo. Esto le ha hecho mucho daño a nuestra democracia, a nuestro país, a nuestra ciudad. Entonces, eso lo comparto plenamente. Y en nuestro caso, el debate que tenemos que dar en Rafaela es demostrar que hay una manera de gobernar y hacer política, que es la que se lleva adelante en el gobierno de Santa Fe, con decencia, con honestidad, esto que te planteaba antes, pero también respetando la institucionalidad, respetando la división de poderes, sosteniendo el diálogo político, un diálogo maduro, respetando el federalismo. En Santa Fe no se discrimina a ninguna localidad, a ningún pueblo o ciudad por su pertenencia político-partidaria. ¿Y en Rafaela se discrimina? Porque, te voy a explicar por qué. Porque me encontré con que después de 34 años de democracia, Carolina, me encontré con que mucha gente que trabaja en la municipalidad tiene miedo, Sí. Tiene miedo de manifestarse. Y ahora, y por otro lado, el oficialismo dice, pero ojo, si Nico Ferreira es empleado de la municipalidad. En Rafaela se discrimina por no tener el carnet partidario. Yo hablo como los viejos políticos que antes se daba el carnet partidario. Sí, que esto forma parte de una cultura política que nosotros repudiamos completamente. Y es lamentable, Carlos, escuchar no solo a empleados municipales, sino muchas veces a referentes de organizaciones, de instituciones de la ciudad, que nos digan que muchas veces han sido presionados o cuestionados por el simple hecho de tener un diálogo, por ejemplo, con el gobierno de la provincia de Santa Fe. Y en esto hay que marcar claramente el posicionamiento que nosotros tenemos, porque gobernar o legislar implica hacer uso, ¿sí?, con proyectos, con programas, una ejecución de un presupuesto, que no es un presupuesto de un dinero que pertenece a un partido político. Una gestión de gobierno que fue elegida legítimamente por el voto popular y que hace uso de los dineros públicos, los debe utilizar garantizando derechos, garantizando esto que planteábamos antes, igualdad de oportunidades,
Y muchas veces se confunde Estado con partido político. Como te digo una cosa, te digo la otra. Yo no sé siempre, no estoy absolutamente seguro que la oposición esté en condiciones de gobernar. Vamos a charlar. Veo Dale, cuestiones sí. que digo, porque no todo lo de Castellano es malo. Por supuesto, no todo lo de Castellano es malo. La nuestra ha sido una oposición donde hemos acompañado de manera constructiva, con propuestas, después si querés lo Y desarrollamos. me gustaría ver que la oposición Perfecto. esté en condiciones de gobernar. Sí. Y yo sé que en 26 años, ¿cuántos jardines maternales hay en Rafaela, Carolina? Los municipales. ¿Cuántos? Son 4. ¿Dividido 26? Sí. Es poco, ¿no? Sí, son los municipales. ¿Qué proyectos tenés? Bueno, nosotros en principio, yo puedo hablar de lo que es la gestión provincial que no se ocupa de los jardines maternales. Sí me parece que nosotros estamos trabajando mucho en la primera infancia y el aporte es justamente en función de la universalización. Primero fue la universalización de la sala de 5, ahora llevamos adelante la universalización de la sala de 4. En la ciudad se está cumpliendo y se está garantizando con el lugar y la matrícula para todos los niños y creo que gradualmente se va a ir incorporando el cuidado de la primera infancia. Me parece que debe haber un proyecto basado justamente en el cuidado de la primera infancia, sobre todo por la cantidad de población que en Rafaela vive en condiciones de extrema vulnerabilidad. Garantizar esa infancia, esa primera infancia de afecto, de motivación, de valoración, es fundamental, un peldaño fundamental para lo que después es el proceso educativo de los niños. Así que me parece que bueno, es algo que tenemos que poner en agenda y seguir trabajando. En principio sí es importante aclarar que este año las maestras del nivel inicial de los jardines municipales están participando en una formación que brinda el Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe justamente para ayornar el modo de trabajo, el discurso, las prácticas pedagógicas y de alguna manera garantizar a los niños que pasan por el servicio municipal la misma formación de lo que se viene haciendo en los jardines provinciales, que en este caso tiene que ver con pedagogía emprendedora, pedagogía de los sueños, el trabajo con la primera infancia, la importancia de lo lúdico. Y bueno, me parece que es un buen paso, digo, que demuestra el diálogo que tenemos obviamente con la gestión y nuestra preocupación porque todos los niños tengan las mismas garantías y los mismos derechos. Si estás preocupada porque todavía ahora no se da. Sí. Pero la gente, a nosotros a diario, la gente, son cuestiones importantes, pero quizá para una ciudad que no tenga tantos problemas de inseguridad, tantos problemas con el tema del agua, con el tema de las cloacas, la gente está, ¿qué les pide? Bien. ¿Qué les pide la gente? Bueno, ¿Qué les pide en la relación gente? al tema de seguridad, hoy justo venimos de participar de un debate con el resto de los precandidatos y algunos concejales explicaban cuál es la incumbencia nuestra como concejales al momento de incidir realmente sobre la seguridad, que sabemos, bueno, es responsabilidad del gobierno de la provincia a través de la policía provincial y también del gobierno nacional a través de la federal, gendarmería, etcétera. Nosotros acá tenemos una fuerza como la Guardia Urbana y es muy importante en ese sentido continuar con presupuestos acordes, dotando de herramientas y de acompañamiento a esta fuerza que es muchas veces el primer contacto que tiene el vecino que sufre, bueno, algún episodio de inseguridad o un hecho de violencia. En esto también hemos trabajado mucho para que la Guardia Urbana, nuestra postura es que tiene que capacitarse en algunas temáticas complejas y nuevas, la violencia de género, el tema de todo lo que compete a la implementación de la ordenanza antidiscriminatoria, la relación de las fuerzas de seguridad con los jóvenes y con los menores, son puntos importantes, pero también en materia de seguridad hemos hecho muchos aportes que tienen que ver con cuestiones que quizás no se reducen a instalar más cámaras, a pedir más policías, que de hecho hemos acompañado los pedidos de la ciudad, participo de la mesa de seguridad, sino por ejemplo pedir que en un barrio se ilumine adecuadamente, se desmalece en lugares donde se identifican puntos críticos, donde muchas veces ocurren de manera reiterada algunos episodios de arrebatos, de robos. En eso también desde el Consejo, a través de una minuta, pidiendo al Ejecutivo que se refuerce la iluminación, bueno, que se acompañe, aportamos a pensar la seguridad integralmente. Y la seguridad para nosotros siempre va a venir unida a la necesidad de fortalecer las políticas sociales y disminuir los niveles de violencia. Tiene que ver también con otros puntos, Carlos. A mí me parece importante hacer una aclaración. Las víctimas, los muertos que nosotros tenemos en Rafaela son por accidentes de tránsito. Y la inseguridad o el tener muchas veces a nuestros ciudadanos
desprotegidos en materia de tránsito es un tema que nuestra ciudad tiene que poner en agenda y analizar más profundamente, porque es algo que se cobra todas las semanas la vida de muchos jóvenes y de muchos ciudadanos. Es una problemática que la venimos tratando hace mucho tiempo. Sí, tiene que ver claro, también con la cuestión de educación. El tránsito es un tema, y que también tenemos que pensar la seguridad vinculada a la salud, la seguridad vinculada a lo laboral, ámbitos de trabajo seguros, la seguridad vinculada a la violencia hacia las mujeres. Mira, Natalia, el tránsito, hay una regla básica que lo ven todas las comunas que tienen problemática. Es educación, presencia y rigurosidad. Exacto. Vos no podés hacer un control de tránsito determinado una semana y después irte. En Italia estuvieron 15 años exigiendo que se use el casco. Y hoy ya nadie dudaría en usar el casco. Natalia, hoy cuando anunciamos el programa, le pedí a toda la gente que nos sigue en las diferentes redes sociales que me hagan preguntas. Te soy sincero, sobre 100 preguntas, más de un 40% me pidió que te haga una, que sé que es difícil y que yo hago siempre al revés. Yo te pido que no me digas, hay periodistas que dicen, si no querés no la contestes. Yo te pido que la contestes. El incidente del papá de tu nieta con el auto, en donde se te involucró y en donde personalmente ya lo hemos hablado. Y yo ya di mi opinión. Y yo sostuve que había que tener mucho cuidado y lo manifesté públicamente porque es una cuestión que lo digo sin ningún problema, adelanto criterio, era absolutamente ajena. Pero quiero que vos lo expliques. Bueno, primero gracias, Carlos, te lo he dicho, te lo he podido expresar, por el respeto y por la postura que has tenido en relación al tema, como han tenido otros medios, pero bueno, siempre es muy difícil, por razones ajenas a nuestras decisiones, a nuestra voluntad, quedar inmersos en un hecho que yo siempre lo describo como uno de los más difíciles que me tocó atravesar en la vida. El episodio del vehículo que conducía, bueno, la persona con quien ahora no tenemos ningún tipo de vínculo, no tenemos vínculo ni de diálogo, ni de vernos, es quien fue pareja de mi hija, es la ex pareja de mi hija. Fue un hecho muy doloroso. Nosotros apenas ocurrió el hecho, en mi caso particular, cuando me entero de lo que había sucedido, lo primero que hice fue inmediatamente, mientras esta persona era detenida y demás, ponerme a disposición de la justicia, porque él manejaba un vehículo que es de mi propiedad, un vehículo que usaba mi hija. Yo no tengo carnet de conducir, no conduzco. Mi hija, que venía de un embarazo de alto riesgo, con riesgo de vida para ella y para la bebé, había sido mamá hacía unas 3 semanas y estaba, bueno, en una situación de reposo. Entonces fue todo un hecho, una sumatoria de hechos dolorosos que afectan profundamente en lo personal, pues estoy hablando de lo que más amo en la vida, que es a mi hija y a mi nieta, a Vera. Y bueno, el daño que una persona puede hacer a toda una familia a través de este tipo de actitudes. ¿Saliste indemne? Totalmente, en cuanto indemne, a no tener ningún tipo de responsabilidad. Hablo de indemne, no de lo judicial, porque no lo pongo en telejuicio, indemne en lo personal. Nos fortaleció y nos hizo aprender muchas cosas. Esta persona, luego de ese episodio, bueno, ha hecho lo peor que puede hacer un ser humano, bueno, que fue cometer una serie de hechos de violencia contra mi hija, contra su propia hija. Fue, de hecho, bueno, tiene una condena por esto, estuvo preso, está ahora con una condicional y cumpliendo una condena. Entonces, más allá de atravesar el dolor y aprender como familia, lo que destaco es el profundo amor, el no ocultar cuando las cosas suceden, no poner las cosas bajo la alfombra, sino ponerle el cuerpo, hacerlo, eso, como me enseñaron en mi familia, mirando de frente a los ojos y dando las únicas explicaciones que podemos dar, que son estas. Lo que no nos quita es el dolor. En mi caso personal, sin haber tenido absolutamente nada que ver, quedar de golpe, bueno, involucrada en algo así. Involucrada en una noticia que es nefasta y que, bueno, insisto, con esta persona hoy no hay ningún tipo de vinculación. Creo que la sociedad, la Rafaelina lo entendió y sí, quedaste absolutamente
indemne en esa cuestión y te agradezco que lo hayas respondido. Gracias. Terminamos el primer bloque hasta el hueso, porque preguntamos todo, porque no nos callamos nada. Segundo bloque de hasta el hueso. La parte, digamos, que yo llamo la parte más dura, la parte política, la parte más áspera, ya pasó. Esta es una parte donde nos gusta intimar un poco y conocer un poco a la persona. Por eso le voy a dar pie a Florencia, que creo que ella se encarga de las preguntas a Carolina para que nos cuente un poco. Sí, claro. Quería saber cómo se constituye tu familia y cómo te autodescribís en lo personal. Bueno, tengo 40 años, tengo una hija de 21 años que se llama Paloma, que estudia en Rosario, y vivo normalmente con mi hija y mi abuela, que tiene 95 años, Lea. Y bueno, soy divorciada, así que esa es mi pequeña familia, porque perdí a mis padres cuando era muy joven. Y bueno, ahora estoy iniciando una relación de pareja, así que se puede decir que bueno, tengo un novio, digamos, en particular. ¿Cómo me defino? Bueno, yo básicamente soy profesora de historia. Toda mi vida tiene que ver con el aula, con la escuela, con las instituciones por las que he pasado y por las que paso. Mi contacto con los jóvenes y con los niños y con la educación son mi vida, o sea, 24 horas del día las dedico a eso. Y bueno, quiero aportar en función de eso qué es lo que soy. Estoy absolutamente entregada a mi trabajo, a mi vocación. Creo que hay un antes y un después en mi vida, que es el paso por el aula. Tengo vivencias absolutamente reconfortantes de todos mis contactos con mis alumnos, con sus padres, con sus familias. Y bueno, y eso sería lo que soy. Digo, soy una profe 100%. Claro. Y siendo profesora, ¿cómo fue que tomaste la decisión de participar en política? Bueno, en realidad es un camino que ya es bastante largo. Yo comencé a trabajar en el Ministerio de Educación como referente territorial en el año 2009, en la gestión de la ministra Elida Racino. O sea que primero hice un trabajo de base que fue recorrer escuelas, acompañar escuelas como facilitadora de ruedas de convivencia, que es un programa destinado a la formación de tutores. Eso me permitió todo el recorrido por el departamento Castellanos. Luego me desempeñé 4 años en la gestión provincial como coordinadora pedagógica de la delegación regional y bueno, y siempre estuve trabajando obviamente para la gestión del frente, en este caso del Partido Socialista, y bueno, y estos últimos años en la gestión al frente de la delegación regional. Y bueno, es una labor profundamente política, de gestión, de toma de decisiones, de resolución de problemas. Soy profesora de historia, o sea que la política me atrae, digo, es como mi lugar de pertenencia. Nada más que ahora, bueno, a lo partidario un poco más. Así es. Pero bueno, creo que mi mayor, impulso para acercarme a la política es la decisión de hacer algo para el resto de la gente, porque me parece que faltan espacios de palabra y porque mi contacto en la vida ha tenido que ver con eso. Me parece que esto de poder acompañar al otro, poder apadrinar al otro, es algo fundamental y hay que empezar a instalarlo. Hay un tejido social roto y me parece que la política tiene que estar, enfocada en eso, en restablecer el vínculo, la responsabilidad que cada uno de nosotros tiene respecto del otro. Estoy convencida de que mirar y escuchar al otro te retroalimenta y retroalimenta la ciudad en la que vivimos. Bueno, ahora me toca a mí, Natalia. A ver. Primero quiero decirte, siempre, a pesar de que tuvimos chispazos, no hemos sacado chispas. Yo siempre sentí, creo que tiene la palabra exacta, siempre sentí mucha ternura por tu figura. Siempre despertaste esa ternura en mí. Y cuando fue el hecho que hace poco nos relataste, me terminé convenciendo. A pesar de que yo sé que estuviste enojada cuando la elección pasada, con el pincel, cuando dije que estabas pintada. Pero siempre tuve ese pensamiento de vos. Y creo que le haces bien a la política, le haces bien a la política de Rafaela. Hay que humanizar a veces la política. Yo no estoy muy de acuerdo con los cupos femeninos. Yo creo que se es bueno o se es malo en todo nivel, y si hay que poner 5 mujeres en la lista, hay que poner 5 mujeres, y si no hay espacio para la mujer es porque a lo mejor no, el rol ese no está. Quiero, a ver, que me cuentes un poquito. Decime quiénes son.
Bueno, son lo que más amo en la vida, primero. Los que le ponen nombre al presente, a mi presente y también al futuro, porque creo profundamente en los valores, en la sensibilidad y en el profundo amor con que fueron concebidos, criados y educados. Son mis hijos. Descríbemelos. Bueno, este es Lisandro, tiene 13 años, está en primer año del secundario en la escuela normal. Él es Augusto, que cumplió hace poquito 16 años, y va a tercero de la escuela normal. Bueno, esta es quien me dio el título de mamá, Josefina. José tiene 20 años, estudia en el Instituto del Profesorado, Ciencias de la Educación, es un amante de la literatura, de formarse, de la filosofía, se la pasa estudiando, leyendo, tiene como una cosa de mucho apego a la lectura. Los tres en realidad son muy de tener una formación muy intensa en relación a la lectura. En mi casa tiene una biblioteca gigante y crecieron, ¿no?, con los libros alrededor y con la música y con mucha sensibilidad alrededor. Bueno, ella es Vera, es mi nieta. Josefina me hizo abuela joven, tengo 44 años, y si algo admiro es esa profunda emoción que me produce ser mamá, ser abuela y ver cómo una hija tremendamente fuerte, valiente y digna, porque ha sabido plantarse ante situaciones muy dolorosas y poner límites, asume su maternidad con una responsabilidad que para mí es motivo de asombro todos los días, ¿no? Verla cómo ama y educa a su hija es realmente una experiencia muy intensa como mamá, y es muy intenso poder acompañarla a ella y a Verita en eso, ¿no? El que entra a tus redes sociales, particularmente me pasó, se asombra de algunas imágenes, por lo bien, por supuesto. Describime esta persona en 2 palabras. Y ahí ya me hace llorar. Bueno, ese es Fito, mi padre. Creo que el hecho de que esté en política tiene que ver mucho con él y con mis grandes referentes, ¿no? Con Hermes Wiener, Antonio Bonfatti, Miguel Lifchitz. Si algo sintetiza a mi padre es la coherencia, la defensa de los valores y enseñarnos esto, ¿no? Una política ligada profundamente a lo humano. A enseñarnos que si estamos en política es para ser mejor y contribuir con nuestro pequeño aporte a ser mejor y más digna la vida de muchos seres humanos y no por una cuestión personal. Su paso por la política como concejal siempre nos ha marcado como un camino muy grande, y sobre todas las cosas esto, ¿no? de sentir como propia cualquier injusticia cometida contra cualquier hombre en cualquier lugar del mundo, que es lo que nos decía siempre desde chicos. Siento mucho orgullo del pilar que es mi padre en mi vida, de los valores con que fui criada y educada, y de esto que te decía al comienzo, ¿no? de haber entendido que es posible unir la sensibilidad a la política como un signo de tremenda fortaleza. Eso nos hace mucho más fuertes, no es una debilidad. Y encontrar hombres y mujeres sensibles que creen en el otro, que quieren que sea más digna la vida del otro. A mí no me hace nada bien saber que en mi ciudad se muere un ser humano de frío y que a partir de ese hecho y de que eso sale en los medios hay que salir a crear un comité de emergencia para ver qué hacemos ante las bajas temperaturas. La política tiene que permitirnos anticiparnos a todo eso y, como bien decía Carolina, abrazar al otro, hacernos cargo de lo que le pasa al otro. Cada niño de esta ciudad, cada joven es nuestro, no es ajeno. Son niños nuestros y tenemos que abrazarlos y garantizarles y hacer desde el lugar que podamos, las instituciones, las organizaciones, la escuela, una vida más digna, mucho más humana, donde seamos iguales como lo somos en derechos, pero también con un Estado que reconozca y garantice de verdad esos derechos con políticas públicas. Cuando seas grande, ¿querés ser como tu papá? Ojalá. A veces siento que no les llego ni a los talones. Mucha gente me dice, esto, ¿no? Que me referencia mucho con mis padres, con mi madre por el carácter, que es una mujer muy, muy dulce, muy de sonreír todo el tiempo, y con Fito sin dudas por sus profundas convicciones. Creo en eso. Hoy lo reafirmaba a partir de un hecho que me había ocurrido. Esa tranquilidad de saber que defiendo con mucha serenidad las ideas, los valores de mi partido, de mi espacio,
y de esto que creo tanto, ¿no? La fuerza de los valores en la política. No es una cuestión menor, Carlos. Chicas, les voy a pedir que se saquen Una selfie. una selfie. ¿Con vos? Cada ¿Con una, foto? ¿no? Ah. Vos sola. Sácate vos sola una selfie, apretá la pantalla. Ahí. Vos sola, Espera vos que sola, estoy viendo ¿no? la Vos pantalla. sola, sácate una selfie Espera que me veo muy... y decime, en esa selfie, ¿a quién ves? Veo a una mujer que siempre sostuvo sus ideales y sus valores, que siempre hizo lo posible por vivir de acuerdo a aquellas cuestiones de las cuales está convencida. Veo a una mujer comprometida con la política y con las causas colectivas, como decimos siempre, ¿no? Con esto de hacer desde nuestro lugar un mundo mucho más humano, más justo, más bello. Veo a alguien que ha intentado muchas cosas y que ha tratado siempre de honrar cada espacio por el que pasó, sobre todo en algo que para mí es fundamental, el trato hacia los demás, la humildad. Nosotros estamos circunstancialmente en estos lugares, nos vamos después a casa y tenemos que hacer que quienes nos recuerden lo hagan de la mejor manera posible. Siempre se lo digo a mis hijos. A veces es como tremendo, ¿no? Nos cruzamos todo el tiempo con seres humanos, con personas. Y está en nosotros el registro que en esa persona quede de cada uno de nosotros. Por cómo lo tratamos, por si pudimos tenderle una mano, por cómo lo miramos, por si rechazamos o no su presencia. Y hay mucho para hacer en ese sentido. Yo me esfuerzo todos los días por tratar de que cada persona que se cruza por mi trabajo, por mis trabajos anteriores, me deje algo, pero también se lleve algo de mí y que eso sea positivo. Y veo a alguien con ganas de trabajar mucho por esta ciudad. Hay mucho para hacer, es infinito todo lo que se puede hacer en Rafaela. Hay mucha injusticia en nuestra ciudad y ahí tenemos que estar desde la política, igualando en oportunidades, pero sobre todo estando muy cerca de nuestros vecinos, de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Para que, como siempre digo yo, para que la política deje de serle útil al político y sea útil para la sociedad. El bien común, exactamente. Vamos a terminar, como siempre hacemos, vamos a terminar con un brindis. Pero el brindis es por la democracia, porque hace 34 años que vivimos en democracia y tenemos la suerte de votar. Que se trató de instalar que estas pasos no servían. Sirven. Todo lo que sea elección sirve. Elegir sirve. Todo lo que sea tener la posibilidad de que este domingo los ciudadanos somos los que pisamos fuerte, somos realmente los soberanos y elegimos y se nos respeta a ultranza, eso sirve. Vamos a hacer un brindis y le vamos a pedir a Carolina, que Carolina nos dé el mensaje final. Bueno, me parece muy importante que brindemos por la democracia, me parece muy importante que resignifiquemos lo que significa democracia. No es solamente el acto electoral y nuestra participación, sino que de la mano vienen otras cuestiones como la equidad, la justicia social. Me parece que tenemos que redimensionar nuestra democracia, no quedarnos con esa democracia de baja intensidad, sino que tenemos que darle el valor que tiene y preocuparnos por quienes solo pueden ejercer la democracia en el acto electoral y no tienen lugar en la sociedad para otra cosa. Un brindis. Terminamos el programa. Mañana Lalo Bonino, el referente de Cambiemos, que me llegó unas encuestas y bueno, Lalo viene a defenderlas. A mí me llegaron encuestas bastante especiales. Mañana nuevamente, hasta el hueso.